Ok, ¿quién quiere empezar a decirme su cuadro comparativo? Que me lo puedan enviar también al grupo de WhatsApp, por favor. Ya sea la foto o el documento donde lo hayan hecho. Bien, ¿quién quiere empezar a explicarme lo que entendió del enfoque cuantitativo? Pues yo entendí así como dice las mismas palabras de que es por cualidades y el otro por cantidades, que cualidades se refiere a calidad o descripción, que también es observable, pero no es medible. Ujú. Y cuantitativo se refiere a la cantidad, que puede ser cuantificable. eh, Se puede utilizar gráficas y algunos otros métodos, Ujú. y también es separado por categorías. Ok. Sí, exactamente, Rodrigo. ¿Y tú qué enfoque crees que se le dé a tu proyecto de investigación? Ahora que ya vimos los enfoques. Se le da un enfoque mixto, un enfoque cuantitativo, un enfoque cualitativo. Pues yo pienso que tiene de los dos, porque también tiene información sobre pues los casos que tiene, y también tiene pues porcentajes y todo eso, entonces yo creo que es mixto, pero pues yo creo que ya después lo cambiaría por cualitativo. Ok, ¿a ti te gustaría entonces más introducir más definiciones y también aportar de tu conocimiento? Sí, Ok, muy bien. Yaredly, ¿qué me puedes decir acerca de los enfoques que acabamos de ver? ¿Qué entendiste? Pues igual que explicó el compañero, pues el cualitativo se centra más en lo que vendría siendo las interacciones sociales, en los diferentes aspectos de comportamiento que se tienen, no es medible, está orientada más que nada al proceso de la investigación. Y el cuantitativo, pues, este es objetivo, trata de probar las teorías que se plantean y se mide numéricamente. Ujú. Es una medición controlada y esta se orienta al resultado. Ok, muy bien. ¿Y qué enfoque crees que se le da a tu investigación y por qué? La vez pasada ya se lo había comentado, yo creo que mi investigación es cuantitativa debido a que está relacionada con el número de cantidad de personas que tienen conocimiento sobre el calentamiento antes del ejercicio para prevenir lesiones. Ujú.
Ok, entonces ya quedó un poco más claro lo que es el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Vamos a... ¿Alguien de ustedes tiene que trabajar hoy? Díganme para ver cómo podemos resumir un poco esta parte. Sí, yo tengo trabajo, me voy a las 12:40. A las 12:40, ok. ¿Y tú, Rodrigo? Yo vengo de velada. ¿Estás desvelado? Sí, Ok, ¿les parece entonces si vemos hasta donde te vayas a ir, Yare? Y yo le sigo grabando y pues ya te dejo que descanses un poco, Rodrigo. ¿Vale? sí, está bien, no hay problema. Ok, vamos a continuar con la siguiente materia. Es catástrofes en enfermería. Con Yare empezamos a ver un poco, pero vamos a seguir, a repasar un poquito de lo que vimos. ¿Qué te acuerdas que vimos, Yare? Estábamos hablando sobre los desastres naturales, Ujú. qué es lo que deberíamos de tomar en cuenta en casos de sismos, sobre las brigadas, sobre que deberían de haber esos planteamientos en los hospitales en casos de algunas emergencias, qué es lo que se hace, esos protocolos. Ujú. Ok, vamos a dar un repaso. En el caso de, veíamos que una catástrofe es lo que desata un desastre y por lo tanto tenemos estos tipos de desastres. Estábamos revisando la ley enfocada a lo que es de protección civil de Sonora. Rodrigo, recuérdame, creo que tú también estás en Sonora, ¿verdad? Sí, Ok, estábamos revisando también la ley de acuerdo a su estado, del gobierno del estado de Sonora, algunas definiciones también. En esta ley de protección civil para su estado, en este caso de Sonora, tiene algunas definiciones y estábamos viendo lo que era una afluencia masiva. Y de acuerdo a esta ley nos dice que es la concurrencia de 50 o más personas en un establecimiento, inmueble o edificación. ¿Por qué crees tú, Rodrigo, que sea importante saber acerca de fenómenos tanto naturales como antropogénicos que tenemos en este cuadro representativo? En el caso de enfermería, no solo en la institución en donde estás, sino para tu vida diaria, ¿por qué crees que es importante saber acerca de estos fenómenos? pues sobre todo está ligado a la prevención. Ok, está ligado a la prevención y también recordemos que en nuestras casas no estamos libres de presenciar un desastre eh, y al momento del pánico, de todo lo que está sucediendo, no sabemos muchas veces qué hacer. Entonces, dentro de estos fenómenos naturales o fenómenos antropogénicos, tenemos un agente o sistema afectable, que en este caso eh, seríamos nosotros y el entorno en donde estamos, donde puede haber efectos destructivos. ¿Y quién va a provocar esos efectos destructivos? Un agente perturbador. Este agente perturbador, ya sea de carácter, aquí lo estamos viendo, ya sea de carácter geológico, de carácter hidrometeorológico, de carácter químico, de carácter sanitario o socioorganizativo, este sería un agente perturbador. ¿Y en dónde genera estas afectaciones?
en un sistema afectable. En este caso, esta es la composición de un desastre, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede después de que el agente perturbador entra al sistema afectable? Vamos a tener posteriormente un agente regulador. ¿Y qué es lo que lo constituye? Estábamos hablando la vez pasada de brigadas, ahorita también las vamos a volver a mencionar. Estas brigadas vamos a recordar que no están solo compuestas por protección civil, sino que también tenemos el actuar de las personas que están a nuestro alrededor. Tenemos también las brigadas compuestas por los mismos habitantes donde está sucediendo el fenómeno natural o antropogénico, y de esta manera va a haber este agente regulador. Todas esas acciones, todas esas normas, todos esos instrumentos, ya sea materiales o humanos, que vamos a utilizar para proteger a las personas, para proteger la infraestructura, el medio ambiente en donde estamos, y de esta manera nosotros vamos a reducir los riesgos. ¿Qué es lo que pasa cuando sucede un fenómeno natural o antropogénico? Más comúnmente en un fenómeno antropogénico nos vamos a dar cuenta pues que nosotros tenemos albergues, se forman albergues. En estos albergues no solamente pueden ser de manera ya sea temporal, o estábamos viendo también la clase pasada que pueden ser de manera permanente. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros como personal de salud, tal vez una persona que no tenga conocimientos en cuanto a salud, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tal vez podemos conocer, le mencionaba Yare, de suturas, podemos conocer de material de curación, podemos conocer de medicamentos, prevenir más riesgos todavía que la población en general. Entonces, de aquí vienen las recomendaciones, no solamente en el actuar de la institución hospitalaria donde se desenvuelvan, sino también en nuestra vida diaria, en nuestras casas, que tengamos un botiquín de primeros auxilios, que sepamos cómo hacer cuando nos encontramos en una situación así. Entonces hablábamos de las brigadas, en donde este grupo de personas que les mencioné hace un momento se deben de estar organizando dentro de el entorno en donde estén, y claro que deben de estar capacitadas. Ahí también entra protección civil, sin embargo también entra enfermería como tal, entra todo el personal de salud, y de acuerdo a esto se va a hacer, aquí entra el diagnóstico de riesgo. Ustedes van a valorar, y también en la clase pasada platicábamos que no se pueden incluir dentro de estas brigadas a personas tal vez que tengan alguna enfermedad crónica. Estábamos hablando en el actuar de enfermería dentro de la pandemia actual. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay un desastre o en esta contingencia sanitaria por COVID-19? ¿Qué es lo que pasa? En caso de que suceda un desastre, nosotros vamos a desplegar todos esos recursos humanos, materiales y económicos que vengan también tanto de protección civil como de todas las demás instituciones que estén en el contexto de protección civil. Entonces, ¿cuáles son estas instituciones que entran dentro de estos fenómenos, ya sean naturales o antropogénicos que veíamos anteriormente? Entra lo que es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ok, en este caso, si vemos protección civil, si ustedes entran a la página de protección civil de Sonora, ustedes van a encontrar estas guías para el actuar de estos fenómenos, donde también entra la CNPC, que mencionábamos también en la clase anterior, que es la Coordinación Nacional de Protección Civil, y por supuesto entra también el CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Y también vamos a encontrar dentro de esa página
mencionado el SINAPROC, que es el Sistema Nacional de Protección Civil y que entra dentro de toda la República Mexicana. Y en este caso nosotros vamos a encontrar actualizaciones en cuanto a COVID-19, que es lo que sucede. No podemos actuar como hace unos años porque tenemos una contingencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se implementó un nuevo sistema en el que entra el comando de incidentes. Si ustedes entran a esa página, se van a dar cuenta que esta herramienta incluye toda la organización, ya sea de elementos humanos o equipos especializados, para coordinar las acciones, ya sea dentro de un desastre, en esta emergencia sanitaria, como de un fenómeno natural que afecte a la mayoría de la población. ¿Qué es lo que pasa? Cuando comenzó la pandemia, tuvieron que actualizar estas medidas, tanto Protección Civil como el CENAPRED. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer las brigadas que anteriormente se hacían y participaba toda la población en general. No, ahora tienen que evaluarse esos riesgos. No voy a meter a una persona que tenga una enfermedad crónico-degenerativa o que esté inmunocomprometido dentro de estas brigadas. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que esto nos va a llevar a pensar en estrategias que nos permitan estar preparados en estas eventualidades. Comenzamos a ver una mochila de supervivencia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo le decía ayer, incluso platicábamos de algunas experiencias que habíamos tenido anteriormente en alguna situación de desastre, de incendio, de sismo, de inundación. Entonces, siempre nosotros, independientemente de la institución en donde estemos, necesitamos considerar una mochila de emergencia, y es aquí donde la vamos a ver, y entra también nuestros conocimientos como personal de salud para brindar los primeros auxilios a la población. Aquí tenemos algunas características, les voy a pasar algunas imágenes representativas para que las tomen en cuenta también. La mochila debe de ser cómoda, amplia y debe de ser impermeable. Su peso no debe exceder los 7 u 8 kilos porque nos impediría movilizarnos con facilidad y con rapidez. Esta es la definición de la mochila de emergencias. Considerada como herramienta de sobrevivencia, deberá aportar artículos básicos para el uso de la familia. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros armamos esa mochila de emergencia? Debe de ser acorde a las necesidades de la familia. Es decir, yo no voy a poner pañales cuando no tengo un bebé, o no voy a llevar de más algunas cosas que yo no ocupo. Entonces deben de ser objetos indispensables. Aquí, recordando un poquito, retroalimentando de la clase anterior, yo le decía a Yare que debemos de tener documentos importantes no solamente en físico, sino también en una memoria o en la misma red. ¿Por qué? Se recomienda aportar una identificación y resguardar todos los documentos en bolsas de plástico para evitar que se mojen, ya sea en una inundación. Si nos quedamos también al aire libre, pues debemos de proteger esos documentos y tener un respaldo, porque no sabemos en qué momento nosotros lo podemos necesitar. No sé si tú tengas alguna mochila de emergencia en tu casa, Rodrigo. No, no tengo. Estaría, bueno, entonces queda perfecto que veas esta presentación para que se preparen. Tal vez uno diría, en donde estoy pues nunca pasa nada, pero también estamos expuestos a algún incendio, alguna explosión, a cualquier situación que ojalá pues a nadie se le desea que le pase algo así, pero sí debemos de estar prevenidos. Entonces también debemos de tener un directorio, porque si nosotros no tenemos la manera de comunicarnos o de cargar tal vez el celular, nosotros también debemos de contar con es un respaldo.
tener esos servicios de emergencia, de protección civil, de escuelas, de familiares, esos números para podernos comunicar. También vamos a ver los números de emergencia. Debemos de tener también alimentos no perecederos, es decir, comida enlatada, alimentos livianos, que sean de tamaño personal, fácil de abrir, que aporten energía, y aquí tenemos algunos ejemplos como galletas, chocolates en barra, dulces, porque te dan un aporte alto de energía. También debemos de tener agua, y hay unas pastillas para potabilizar el agua. Esas estaría muy bien que las consigan también. Entonces siempre debemos estar preparados ante cualquier situación. También debemos de tener nuestro botiquín de primeros auxilios. Aquí lo que les decía, como personal de salud, tal vez ustedes tienen conocimiento de curación de heridas. No sé si alguno de ustedes ha estado en una clínica de heridas o les han dado un curso de clínica de heridas que me puedan compartir. No, en el hospital pues hay encargados de eso, nada más de clínica de heridas y estómago. Ok, y nunca han tenido tal vez la curiosidad de conocer sobre algunos elementos básicos para curar heridas, tal vez algunas pomadas, algunos apósitos, saber sobre las capas de la piel, valorar una quemadura, una herida. ¿Han tenido alguna vez algún conocimiento sobre esto, Yare o Rodrigo? Pues no, nada más lo normal, lo que te enseñan de curación de catéteres y algunos estomas cuando no hay personal. Ok, yo tengo un manual de curación de heridas y vienen algunos productos recomendados. Se los voy a compartir para que ustedes también de esa manera puedan armar su botiquín de primeros auxilios. Entonces, es importante saber también, muchas personas que están en la Cruz Roja, por ejemplo, que son paramédicos, saben un poquito más cómo actuar en situaciones de desastre. Sin embargo, nosotros también deberíamos de saberlo. Saber, por ejemplo, también qué hacer en caso de una quemadura, qué hacer en caso de una intoxicación, qué hacer en caso de un atragantamiento, ya sea de forma parcial o total. Eso lo vamos a ir viendo conforme vaya avanzando el curso. Espero que les sirva mucho también para tener su mochila de emergencia. Nadie estamos libres de que alguna vez la podamos necesitar. Tenemos también los artículos de higiene. Ahorita vamos a ver de dónde la sacamos, toda esta información para que ustedes también la puedan checar. Debemos de llevar gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano, de cara, toallas húmedas, y pues en este caso, de acuerdo a la contingencia sanitaria, pues vamos a llevar también nuestros guantes, nuestra careta, nuestro cubrebocas. También tenemos herramientas para reparaciones de emergencia. Debemos de llevar esas herramientas, ahorita las vamos a ver también. Un radio, una linterna con pilas, esto lo vimos también en la clase pasada, pero vamos a repasarlo. Entonces, también estas herramientas, dentro de estas herramientas, como sabemos, cuando hay sismos se puede ir la luz, entonces necesitamos linterna, o en este caso yo le decía a Yare que les recomendaba tener una linterna que se cargara de manera solar. Ya hay, o sea, porque si recordemos no podemos cargar ni el celular ni nada, pues estaría muy bien que se consiguieran un cargador que se cargue con la luz solar. Entonces también necesitamos una radio para mantenernos informados y atentos en el caso de que no podamos cargar nuestro celular o nuestros dispositivos móviles. Y aquí es importante mencionarles
que no está de más que revisen el Atlas Nacional de Riesgos. No sé si Yare lo pudiste revisar, tal vez la clase anterior ves que lo mencionamos, no sé si revisaste la página. No pude revisarlo. Ok, entonces es importante que ustedes sepan que dentro de internet tenemos una página que va directamente del gobierno de México que se llama Atlas Nacional de Riesgos y aquí está dentro el CENAPRED, que ya mencionamos que era el Centro Nacional de Prevención de Desastres. ¿Qué es lo que pasa en esta página? Si ustedes entran, vamos a ver el monitoreo y los avisos de los fenómenos naturales. Es decir, si en este momento yo me meto a esa página, yo voy a ver un mapa de la República Mexicana, voy a ver los volcanes, la actividad que tienen, en qué semáforo están. También vamos a ver el monitoreo de los sismos, el monitoreo de los ciclones tropicales, de los volcanes, el sistema sismológico nacional. Vamos a ver la observación de la Tierra también, vamos a tener esa oportunidad de visualizar todas estas cosas que les estoy mencionando. Los reportes también completos con las fechas actualizadas, es decir, si ustedes se meten, van a ver el mapa activo, van a ver en este momento qué es lo que está sucediendo en la República Mexicana. Y aunado a eso, dentro de esta página que ya existía anteriormente, tenemos también la distribución de casos de COVID-19. Entonces, no solamente, aquí es muy interesante porque muchas personas no saben, pero cualquier persona puede meterse a esta página y puede observar de manera directa el mapa de casos sospechosos por COVID-19 de la República Mexicana. Y lo más interesante de todo esto, viene tanto el semáforo, de los casos, viene por estado, viene el número de casos confirmados, viene las defunciones, vienen los casos activos, viene también qué hacer en caso de alguna inundación, en caso de alguna tormenta eléctrica, de algunos ciclones, de ondas tropicales. Entonces, ¿qué es lo que sucede también? Tenemos el mapa de víctimas de rayos en México. Hasta eso nos viene mencionando esa página. Por estado también viene el número, tal vez lo desglosa por municipio. También viene el peligro por ciclones tropicales. Entonces, nos damos cuenta de que tenemos toda la información a la mano, pero muchas veces no sabemos utilizar esas redes sociales y entonces toda la población tiene acceso a esto. No necesariamente tienes que ir y ver una noticia tal vez de la distribución de los casos por COVID-19. Puedes meterte directo a la página, ver cuáles están activos en el momento. Incluso te indica también todos esos peligros o exposiciones a los que están por estado. Entonces, si ustedes se meten, sería muy bien que lo revisaran para que ustedes se dieran cuenta que la información está al alcance de todas las personas. Y dentro de esa página ustedes pueden visualizar aplicaciones. Hay una aplicación que pueden descargar directamente en su dispositivo móvil que se llama Sistema de Información sobre Riesgos, y entonces tiene todos los mapas y les anuncia ahí los riesgos, el peligro, la exposición por estado. Igual hay otra aplicación que se llama dentro de esa tenemos el monitoreo de fenómenos, y dentro de esa misma página ustedes pueden también revisar un atlas que está de manera estatal y municipal, y revisar todos estos datos para que estén informados.
Entonces, ¿qué es lo que sucede con el personal de enfermería habiendo mencionado todo esto? El personal de enfermería, ¿qué creen ustedes que hace dentro de estos casos de desastre? ¿O por qué es fundamental dentro del equipo multidisciplinario de salud? Pues prácticamente hace pues todo porque es, es capacitado para apagar un incendio, para realizar evacuaciones y entre otras actividades. Ok, y donde tú estás, Rodrigo, ¿tienen ustedes algún protocolo? Esta pregunta ya se la hice ayer en la clase pasada. En caso de sismo, en caso de inundación, ¿les han dado capacitaciones a ustedes para saber cómo actuar en caso de un desastre así? Nada más algunos, porque es como, hacen como que equipos para cada situación, pero no a todos, nada más algunos. Ok, entonces vamos a darnos cuenta que nosotros como profesionales de enfermería actuamos no solamente desde cuidar al paciente, no. Actuamos desde la administración, desde la investigación, desde, en este caso, la docencia. ¿Por qué? Si nosotros hacemos una brigada dentro de un hospital o dentro de alguna situación de desastre, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros debemos de compartir y adaptar esos conocimientos que nosotros como personal de salud tenemos para compartirlos con la población en caso de un desastre y estar preparados para actuar. Por ejemplo, pueden hacerse también hospitales temporales dentro de esos albergues que mencionábamos hace un rato. Puede hacerse un puesto de primeros auxilios, por eso es necesario que ustedes también conozcan acerca de esto. Recuérdenme si ustedes se están capacitando en cuanto a RCP o cuánto tiene que se capacitaron la última vez. Pues de hecho constantemente en el área en el que estoy actualmente nos capacitan debido pues a que son pacientes críticos. Ok, ¿cuándo fue tu última capacitación de RCP? Creo que fue a principios de enero. Ok. ¿Y qué vieron ahí? ¿Qué fue lo que viste en esta última capacitación? ¿Te dieron libros? Pues de hecho solamente fue como más que nada una plática en general de lo que deberíamos de recordar sobre los ciclos, sobre cómo hacer las compresiones, los medicamentos que se utilizaban más seguido, por así decirlo. Y creo que nada más nos dieron un folio. Ok, en este caso, como estamos viendo catástrofes en enfermería, no solamente lo vamos a ver dentro del hospital, sino también cómo actuar cuando suceda algún desastre de tipo natural o de tipo antropológico eh, dentro de la sociedad en donde se desenvuelven, porque recordemos que no solamente somos enfermeros dentro de una institución, sino también al salir. Entonces debemos de tener conocimiento acerca de, en los albergues, como les decía, se pueden hacer hospitales temporales donde entramos nosotros como personal de salud, el puesto de primeros auxilios, evaluando el diagnóstico del paciente junto con todo el equipo multidisciplinario que está actuando. Recordemos que no nada más pues somos nosotros tal vez los que vamos a estar ahí, va a haber personal de protección civil,
administrativos, va a haber personal también médico, tal vez también personal administrativo para hacer los albergues o los comités de emergencia. También vamos a ver que hay comités de vigilancia epidemiológica de los cuales debemos estar al pendiente. También organizar de manera pronta y los servicios en situaciones de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros o la atención que nosotros como personal de salud vamos a ofrecer a esas personas afectadas por un desastre? ¿Cuáles son esas acciones como enfermeros? ¿Qué creen ustedes que vamos a ofrecerle a esas víctimas de ese desastre? ¿Algún ejemplo? A ver, vamos a ver. De curar heridas, ok, sí vamos a curar heridas, pero también tenemos más tareas aparte de eso, como identificar las víctimas, tal vez estar al pendiente en el traslado de los pacientes que estén afectados. Y tenemos antes, Capacitar. ok, capacitar. En este caso entra la característica de docencia, en donde vamos a aplicar nuestros conocimientos y vamos a tener esa atención directa con los pacientes. Es decir, nosotros vamos a valorar, vamos a evaluar la situación en donde están. Tal vez a las víctimas no las podemos mover, pero podemos estar ahí para organizar y coordinar en lo que llegan los servicios de traslado. Como bien lo dices, vamos a capacitar brindando esa enseñanza. Tal vez si el paciente te pregunta algo, si en este caso está consciente, tú vas a decirle o a tratar de calmarlo, a tratar de solucionar algún problema que tenga y que esté en tus manos. Entonces nos damos cuenta que los planes y las intervenciones a nosotros como personal de enfermería estamos directamente relacionados con el desastre y las actividades que estén sucediendo en ese desastre, en donde las necesidades del paciente sean cubiertas como medidas directas como personal de enfermería, y para esto debemos de tener en cuenta los tipos de prevenciones que ya habíamos visto también en educación para la salud, en donde debemos evaluar si necesita la prevención primaria, la prevención secundaria o la prevención terciaria. ¿Alguien me puede recordar? Me va a cortar la presentación. Se vuelven a conectar, porfa. Ok, vamos a esperar a Rodrigo. Ok, vamos a continuar la presentación.
Y habiendo mencionado los 3 tipos de prevención, les preguntaba, ¿alguien me puede recordar cuál es la prevención primaria? ¿Qué es lo que se ve en la prevención primaria? Hablando de las áreas hospitalarias. Sí, la vimos en educación para la salud. Ahorita lo vamos a relacionar con un desastre o con una catástrofe. Pero en cuanto a la prevención primaria, ¿qué acciones incluye? Bueno, como lo dice, pues prevenir más que nada. Por eso se trata en la primaria, se trata de las vacunaciones, las pláticas, las consultas, para evitar en un futuro problemáticas más grandes. Exactamente, con las vacunas y con todas esas actividades que me dijiste, vamos a disminuir la posibilidad de que una persona pues enferme y llegue a tener alguna incapacidad. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Relacionarlo con un desastre. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la prevención primaria? Aparte de estas acciones que nos mencionaste, dentro de un desastre entra aquí la capacitación, que les preguntaba cómo les dan esas capacitaciones en la institución en donde están ante un desastre. Entonces, en este caso entraría ahí la prevención primaria, que nosotros estemos capacitados con todos los aspectos de planificar, por ejemplo, el suministro de la atención médica y de enfermería y de todas las demás áreas, cuáles son esas actividades o estamos realmente preparados para esas actividades que vamos a realizar en una condición de desastre. Ahí entraría la prevención primaria. ¿Cómo estamos organizados antes de que suceda un desastre? Entonces, la prevención secundaria, recordemos que nosotros la vimos en educación para la salud y mencionábamos que era la identificación de esa enfermedad o de ese problema que tenemos y evitar sus complicaciones. ¿Ok? En el caso de un desastre, ¿cómo entraría la prevención secundaria? Nosotros vamos a... ¿Alguien se salió? Se salió Yare. Vamos a ver si se puede volver a conectar. Pero sí, platicando un poquito de... Entramos aquí con la prevención secundaria, donde vamos a identificar ese problema que está sucediendo, en este caso el desastre. Ya estamos en el desastre o en la catástrofe y vamos a implementar esas medidas para evitar las complicaciones, lo que estamos viendo dentro de las medidas de prevención secundaria. Vamos a ver si se puede conectar otra vez, Yare. Ok, entonces dentro de la prevención secundaria no vamos a detenernos. En este caso entra la etapa que vimos la clase pasada, las etapas de la catástrofe, en donde entra la fase de impacto o el rescate cuando sucede un desastre. Entonces, tal vez las instalaciones en ese momento puedan estar saturadas, tal vez pueda haber muchos heridos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como personal de enfermería? Podemos supervisar, podemos organizar tal vez la atención a esas personas que estén lesionadas o las personas heridas.
ya sea en el mismo hogar o en algunos refugios que estén a nuestro alcance, a nuestro alrededor. Entonces, dentro de un desastre, ¿qué es lo que hacemos en la prevención terciaria? Ya estamos en el desastre, ya tenemos identificadas a las personas que están heridas, a las personas que están enfermas, que están lesionadas, que están en los refugios ya bien organizados y recibiendo atención. Entonces, nosotros nos vamos a dedicar a la rehabilitación del paciente. Recordemos que en esta etapa nosotros vamos a integrar a ese paciente a su estado natural, a su estado normal dentro de esa comunidad en la que se encuentra en ese momento. Entonces vamos a intentar detener esas incapacidades que se le den a largo plazo de acuerdo a los efectos que este desastre tenga a su salud. Por ejemplo, un caso muy sonado que ya tiene muchos años es un ejemplo, el atentado a las Torres Gemelas. ¿Ahí qué sucedió? Todavía en años posteriores siguieron apareciendo personas que murieron por complicaciones en los pulmones, que les dio cáncer, que tuvieron enfermedades crónicas. Entonces ahí entra la prevención terciaria. ¿Por qué? Porque nosotros estamos rehabilitando a esas personas, pero desgraciadamente pues siguieron enfermando a lo largo de los años, y entonces esas son las consecuencias o las incapacidades a largo plazo que se vieron en la población afectada. Entonces de esa manera nosotros nos damos cuenta que tuvieron muchas secuelas. No nada más hablamos de las personas que fallecieron en ese desastre, sino también pues hablamos de las secuelas que ocasionó este desastre. Entonces, Yare, poníamos por ejemplo en la prevención secundaria, dentro de un desastre, que nosotros vamos a implementar esas medidas para evitar las complicaciones en un desastre. Y como prevención terciaria, le mencionaba a Rodrigo que es para rehabilitar a ese paciente que ya tenemos identificado a las personas heridas, y entonces nosotros vamos a integrarlo a su estado normal dentro de esa comunidad en donde está. Y como ejemplo poníamos el atentado a las Torres Gemelas, que en años posteriores siguió afectando este suceso a la población en donde ocurrió, porque hubo personas que presentaron dificultades respiratorias, hubo personas que tuvieron cáncer, que tuvieron enfermedades en los pulmones, y que de esa manera pues son los efectos secundarios de este desastre. Entonces se dan cuenta que en cada aspecto de estos problemas tenemos funciones específicas o medidas de prevención como personal de enfermería, que si no están bien organizadas, nosotros no nos vamos a ir con cada tipo de prevención. Entonces por eso debemos irnos por etapas, y pues de esa manera nosotros hacernos más críticos a la hora de actuar dentro de un desastre. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en un sismo? ¿Qué es lo que pasa después de que ocurre un sismo? En los siguientes días pues es dedicarse a hacer refugios, a la organización de la población, del personal de salud, porque existe una necesidad real para la población, y no solamente para la población, para el personal, que si no está bien organizado, estratégicamente organizado, pues va a haber cansancio, y por lo tanto no vamos a tener esa productividad que necesitamos en esa situación. Entonces la participación como personal de enfermería, nos damos cuenta que es fundamental para la atención a los pacientes en el caso de que suceda un desastre, porque tenemos
no solamente la responsabilidad de cuidar, sino participar en todos esos sucesos y tener los conocimientos necesarios para implementar esas acciones, perdón. ¿Y cómo lo vamos a implementar? Pues tomando cursos, tomando talleres, tal vez algún congreso. En las instituciones donde ustedes están debe de haber programas, debe de haber simulacros, y entonces bajo toda esta circunstancia nosotros vamos a poder actuar de una manera correcta. Entonces vamos a compartirles pantalla otra vez. Estamos viendo catástrofes en enfermería y continuando con nuestra mochila de 72 horas nos vamos a encontrar con lo siguiente. Vamos a tener también encendedor o cerillos y también portar velas, porque no estamos exentos a que esa lámpara tal vez que les recomendé de solar o de pilas pues ya no funcione y nos quedemos sin luz. Entonces también es necesario portar velas. El silbato es para solicitar ayuda en caso de quedar atrapado, en este caso de algún sismo, de alguna inundación. En ese momento nosotros podemos utilizarlo para pedir ayuda, no solamente para nosotros, sino para las personas que estén a nuestro alrededor. Debemos de tener copia de llaves también. Entonces yo le recomendaba a Yare que si van a hacer una mochila de emergencia de acuerdo a sus necesidades en su casa, ustedes deben de tener bien organizado el lugar donde van a tomar las cosas. No van a dejar los papeles en un lugar o las cosas en otro lugar, y que para ustedes sea difícil tomarlo en ese momento de desastre, pues no es lo recomendable. Entonces, dentro de los artículos básicos debemos de traer dulces, tal vez barras energéticas que les mencioné anteriormente, bolsas de plástico que sean resistentes, una navaja con multipropósito. Esta sería que tuviera tal vez un desarmador, tal vez unas tijeras. También debemos de tener alguna cuerda o lazo. En este caso yo le recomendaba a Yare en la clase anterior que llevara una cuerda que se llama paracord, no sé si la conocen, pero me acuerdo que esa me la enseñaron en un curso que tomé de protección civil, en donde esa misma cuerda tiene varias cuerdas resistentes dentro. Entonces es necesaria tal vez en un caso de sismo o de deslave, en un caso de inundación. También debemos de llevar cinta adhesiva, guantes de trabajo, ya sea de látex si necesitamos curar alguna herida, o suturar, unos dieléctricos o de hule. En este caso, como estamos en una contingencia sanitaria, pues vamos a llevar varias mascarillas, varias caretas que puedan o que tengan, que ocupen un espacio reducido dentro de la mochila. Debemos de tener también un tapete y algunas toallas sanitarias si es el caso, si es necesario. Ahora, aquí algo muy importante que les decía también, los objetos van a variar según las necesidades de la familia. Es decir, si yo tengo un enfermo crónico degenerativo, vamos a llevar sus medicamentos que necesita, y de preferencia también en una bolsa de plástico. También si tienen mascotas, pues no nos vamos a olvidar también de ellos. En el caso de los adultos mayores, lo que les decía, el tratamiento médico, si tienen alguna enfermedad, van ustedes a llevar lo necesario para brindarle los cuidados a esa persona, tal vez que vive en su hogar. Tal vez pañales geriátricos, porque es más difícil el movimiento. Recordemos que están limitados en movimiento algunas personas. Y si hay bebés en la familia, van a incluir también esos artículos específicos. La mascota, también si tienen mascotas en su casa, deben de incluir la comida, el agua, y no pues no olvidarnos de ellos, porque también
pues nos damos cuenta que muchas veces solo se va la familia y se olvidan de ellos. Entonces, Protección Civil también incluye a las mascotas. Entonces, no solamente ustedes tienen la responsabilidad como personal de salud de armar esta mochila o este equipaje que les acabo de decir, sino toda la familia deben de tener esa organización, y yo les aseguro que siempre van a estar listos ante cualquier emergencia. Yo no sé si platíquenme un poquito cómo están organizados en su casa. ¿Han platicado alguna vez de este tipo de organización, de ayuda, de una mochila de emergencia? ¿O tienen algún protocolo a seguir? No, pues yo apenas y tengo cama. Ok, ahorita que estamos viendo esto, ¿te surge como la inquietud de armar esa mochila o de tenerla? Pues mi mochila normal, la que uso yo, es una mochila táctica. Entonces ahí pues ya traigo lo que es un mini botiquín. Incluso tengo, por si acaso, tengo una salsita colgando en la mochila, Ujú, y hasta tengo un tenedor con su cuchillo, y bueno, es como si fuera una navaja multiusos, ujú. pero trae tenedor, cuchillo y cuchara. Ok, Y así, o sea, traigo varias cosillas ahí necesarias por si llegara. por si llegara a pasar algo. Ok, pues eso es muy bueno, y pues ojalá y con esto que estamos viendo pues les surja esa inquietud también, tal vez de preguntar en su institución, o tal vez de tener hasta en su propia casa lo que les estoy mencionando. Muchas veces nos damos cuenta que no tenemos lo necesario. Yo le contaba a Yare que cuando fue el sismo de 2017, pues las cosas las tenía por ningún lado, entonces me costó mucho trabajo al momento de que sucedió agarrar todas mis cosas e irme o salirme, porque es la indicación salir de tu casa, y pues no las tenía a la mano y se me hizo complicado porque uno no se imagina que va a suceder algo así. Sin embargo, es necesario que nosotros tengamos en cuenta esto. Entonces aquí tenemos una imagen representativa de lo que les acabo de mencionar. Tenemos el tipo de mochila, que sería con bolsillos internos, laterales y frontales según la disponibilidad, y el peso total aproximado debe de ser de 8 kilogramos. Aquí vienen los artículos que vimos anteriormente y algunos artículos específicos según lo que necesite cada familia o cada persona. En el caso de los bebés tenemos algunos artículos importantes que deben de llevar en su mochila, el adulto mayor y los artículos diversos en el caso de los documentos que mencionábamos, que también pueden estar guardados en una memoria. Y tenemos esta parte donde nosotros, encima de tener una mochila de emergencia, podemos tener una caja de reserva para almacenar artículos a utilizar ya sea al segundo o al cuarto día del desastre en el que nos encontremos. Debe de estar en un lugar seco y protegido, y la cantidad de alimentos depende, claro, de cada familia. En el caso de que no sea alguna inundación, que solamente pues tal vez no podamos pasar a conseguir estos alimentos, estas cosas, pues podemos tener una caja de reserva en donde podemos, no sé, llevar agua embotellada, también sopa instantánea, comida enlatada, alimentos no perecederos que veíamos anteriormente, ropa también,
esta que estamos viendo aquí, que debemos de llevar ropa para frío también, ropa interior, medias, ok. Y en cuanto a los artículos de higiene, debemos de llevar toallas de mano y de baño, el cepillo dental, la pasta dental, el jabón, tal vez algunos artículos de supervivencia, una olla pequeña, un termo, algunos platos que puedan doblarse de manera táctica. Igual si buscan algunos videos acerca de supervivencia, se van a dar cuenta que en la actualidad estos artículos pareciera que son demasiados, o sea que va a estar súper grande la caja, pero la realidad es que ahorita ya venden tantas cosas que podemos meter de manera táctica sin que ocupe mucho espacio y que no sea tan pesado, como por ejemplo las navajas multipropósito. Tienen muchos objetos que podemos utilizar y no podemos llevarlos tal vez individualmente. Aquí tenemos otra representación en donde va más ligado a nosotros. ¿Por qué? Porque aquí viene el botiquín, el suero, las vendas, la medicina, la solución, en este caso aquí lo maneja como suero, las mascarillas, la frazada para el frío, el agua, los alimentos. Entonces ustedes deben de buscar también la manera de guardarlo de manera específica. Ahora, si la persona padece asma o son alérgicos a alguna cosa, debemos de llevar también esto. Nosotros como personal de enfermería creo que somos como más, ¿cómo les explico? Más como más cuidadosos en lo que vamos a llevar en cuanto a equipo médico, en cuanto a material de curación, en cuanto a medicamentos. Una persona que no tiene estos conocimientos pues no va a llevar tal vez un baumanómetro manual, porque no va a saber cómo utilizarlo, pero nosotros sí. Entonces a veces nosotros vamos a tener ese conocimiento, tenemos esa facilidad de armar de forma más completa un botiquín de primeros auxilios. Entonces, platícame, Rodrigo, ¿qué tienes tú en tu casa? Que digas esto, pues lo tengo por si llega a pasar algo, y como personal de salud, tú sientes que pues lo tienes y que las demás personas no sabrían cómo utilizarlo. Pues no tengo tantas cosas así como de salud. Nada más tengo pues lo más esencial, que es el baumanómetro manual, baumanómetro digital, el esteto, el oxímetro, pues así de cosas de enfermería, nada más eso. Y algunos medicamentos, ya lo que es pues lo más necesario, como siempre, para el vómito, diarrea, dolor, nada más, lo más esencial en una mochilita y ya. Ok. Yare, recuérdame qué hora es allá, es que aquí son las 10:37. Son las 11:37. Ok. Entonces, les voy a dar... A ver, permítanme tantito.